Ahora vamos a proseguir nuestro programa con la huida al campo. Así que vamos a invitar a nuestro carito hermano, el pastor Adalicio Fuentes, que es el presidente del campo de Portugal y también el responsable mundial de la familia. Así que él va a tener un tema muy importante que a todos nos gusta ir al campo. Esperamos que podamos ir al campo da Insidor con la ayuda de Dios. Así que ruego por favor la regia que pone también en contacto el hermano Adalicio para poder empezar nuestro tercer servicio de este día. Un saludo en nombre del Señor Jesús a toda nuestra hermandad. Es una alegría esta tarde poder escuchar estos temas tan importantes. Nosotros tenemos la gran misión de llevar el Evangelio al mundo en estos últimos días. Nosotros sabemos de la importancia que son los temas para estos días. Y yo quiero introducir con un texto de la palabra de Dios en el Génesis capítulo 19, versículo 17. Y fue que cuando los hubo sacado fuera, dijo: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esa llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Dios manifestó su gran amor plantando el jardín especialmente para la familia, donde debería criar los hijos, educar y con ayuda de los ángeles que visitaba esta pareja todos los días. El jardín debe ser tu hogar, tu residencia, un hogar especial, un hogar de contacto con la naturaleza y directamente con su creador. La sierva de Dios dice: los padres y las madres que poseen un pedazo de tierra y un hogar cómodo son reyes y reinas. Qué lindo ese texto. Aquí vimos que el Señor siempre deseó que su pueblo no quedase en las amontonados en las grandes ciudades. Y dice ella en Hogar Cristiano, la página 121. Ni una familia en sí se beneficiará física, mental o espiritualmente por residir en la ciudad. ¿Me escuchas bien, hermanos? La sierva de Dios dice: ni una familia en sí se beneficiará física, mental y espiritual por residir en la ciudad. Dice ella: la fe, la esperanza, el amor, la felicidad se adquiere con facilidad mucho mayor en los lugares
retraídos, donde hay campos, colinas y árboles. Ahí vemos el plan de Dios. ¿Cuál fue el plan de Dios? ¿Por qué salí de las ciudades? La primera señal que nosotros vamos a analizar en esta tarde. ¿O por qué salí de las ciudades? Ella dice en la página Hogar Cristiano, en la página 119. El ambiente físico de la ciudad es muchas veces un peligro para la salud. La exposición constante al contagio, el aire viciado, el agua impura, el alimento adulterado, las viviendas obscuras, malsanas y atestadas de seres humanos. Son algunos de los muchos males con que se tropieza a cada paso. No era el propósito de Dios que los hombres vivieran haciendo en las ciudades, confinados promiscuamente en estrechos alojamientos. Al principio Dios puso a nuestros primeros padres entre las bellezas naturales, en medio a las cuales quisiera que nos deleitásemos hoy. Entonces, mis hermanos, ¿cuál fue el plan de Dios para el hombre? Vivir lejos de las ciudades. Fue para esto que Él creó el Edén. Y dice ella que ninguna familia en sí es beneficiada en vivir en la ciudad. ¿Por qué? Porque esas familias están constantemente en exposición al contagio, agua impura, aire puro, alimentos adulterados y todas las cosas malsanas hay en la ciudad. Y nunca fue el propósito de Dios que su pueblo quedase en la ciudad. Después de la maldición de Dios sobre Caín, se retiró de la casa de su padre y fundó una ciudad. Luego fue destruido con el Señor tenía un blanco. Y la ira de Dios se cayó sobre esta ciudad que Caín edificó. Y ahí vemos que la sierva de Dios comenta eso. Esto en el libro manuscrito, página 119. Jaime está. Bueno, dice ella, en armonía con la luz que me fue dada, insto a la que la gente a salir de los grandes centros poblados. La perversidad de nuestras ciudades aumenta y cada vez resulta más evidente que los que permanezcan innecesariamente en ellas correrán el peligro de perder su alma. Después de la maldición de Dios sobre Caín, se retiró de la casa de sus padres y fundó una ciudad. Luego fue destruido por Dios, porque la ira de Dios recayó sobre esta ciudad. ¿Podemos seguir? Bueno, nos dice la sierva de Dios, en armonía con la luz que me fue dada, insto a la gente a salir de los grandes centros poblados.
dice ella, la perversidad de nuestras ciudades aumenta y cada vez resulta más evidente que los que permanezcan innecesariamente en ella correrán en peligro de perder sus almas. Esto es un apelo muy serio. ¿Por qué? Porque la sierva de Dios dice que muchas iglesias se perderán incluso con sus pastores y todo. Y vemos que estas iglesias, que el pueblo está concentrado en la ciudad. El propósito de Satanás es atraer a los hombres y mujeres para las ciudades. Y hay otro texto que se encuentra en el libro Cada Día con Dios, donde ella habla esto. Jaime, ¿puede leer? Dios está retirando su espíritu. Ok, dice, Dios está retirando su espíritu de las ciudades impías, que han llegado a ser semejantes a las del mundo antediluviano y a Sodoma y Gomorra. Las costosas mansiones, maravillas arquitectónicas, serán destruidas sin previo aviso cuando el Señor vea que sus ocupantes han traspasado los límites del perdón. La destrucción causada por el fuego en los imponentes edificios que se suponen son a prueba de incendio, es una ilustración de cómo en un momento los edificios de la tierra caerán en ruinas. Cada Día con Dios, página 152. Queridos hermanos, nos parece que la sierva de Dios está hablando hoy, pero ese mensaje fue de 1902, que dice ella claramente que Dios está retirando su espíritu de las ciudades impías, que esa ciudad ha llegado a otras ciudades que Dios ha destruido. Entonces vemos la gran necesidad de estudiar ese tema y tener todo el cuidado y tener una visión clara. ¿Cuál es nuestra posición dentro de las grandes ciudades? Sigue ella hablando. La ciudad de las naciones será tratada con estridentes y, sin embargo, no verá visitadas con la extrema indignación de Dios, porque algunas almas renunciarán a los engaños del enemigo y se arrepentirá y convertirá. O sea, nosotros sabemos que hay un trabajo que hacer en las ciudades. Y por cuenta de esto, Dios todavía no destruyó. Pero no quiere decir que estas ciudades no será el blanco de la ira de Dios. Aquí en Portugal hubo un terremoto de 1755. Fueron millares y millones de personas muertas. Pero seguramente la gente que vivía en el campo no tuvieron problema. Salir de la ciudad no significa dejar de hacer el trabajo misionero. Nosotros tenemos una obra en las grandes ciudades, pero cada vez más que las ciudades se tornan impías, menos personas para se salvar. Y Jaime, por favor, lee este otro texto de Mensajes Selectos, la medida que transcurra el tiempo, por favor. A medida que transcurra el tiempo, cada vez será más necesario que nuestro pueblo salga de las ciudades. Durante años hemos recibido la instrucción de que nuestros hermanos y hermanas, y especialmente las familias con hijos, deberían planear salir de las ciudades a medida que puedan hacerlo.
mucho tendrán que trabajar laboriosamente para ayudar a abrir el camino, pero hasta que sea posible salir, durante todo el tiempo que permanezcan en ellas, deberían ocuparse activamente en el trabajo misionero, por muy limitada que sea su esfera de influencia. Muchas gracias. Entonces, queridos hermanos, el mensaje siempre en la misma dirección. Habla que nosotros tenemos que tomar medidas urgentes y años tras años, ¿cuáles son las instrucciones del Señor? Hermanos y hermanas, debería planear salir de las ciudades. ¿Qué lecciones nos dejó Enoch? Enoch, él era un observador de la ley de Dios. Él dejó la ciudad, no vivía en la ciudad, vivía en el campo, pero trabajaba en la ciudad, pero no fijó su casa, su dirección en la ciudad. El señal de salir de la ciudad, ¿cuál es la segunda señal? Esto la sierva de Dios también dice en Joya de los Testimonios, en la página 165. Por favor, Jaime. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea. Así la asunción de poder por parte de nuestra nación, con el decreto que imponga el día de descanso papal, es decir, los Estados Unidos, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Queridos hermanos, nosotros tenemos aquí la primera señal. La primera señal es la corrupción, es todo de mal que hay en la ciudad. Y si en la ciudad que nosotros vivimos hay males de los cuales la sierva de Dios habla, es la primera señal que nosotros tenemos que dejar. La segunda señal, ella habla. Así como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Y ella habla ahí de un decreto. O sea, así como el sitio de Jerusalén por los romanos fue la señal para los cristianos para salir, así, dice ella, de parte de la nación de los Estados Unidos, cuando sale el decreto que imponga el día de descanso, el día falso de descanso, el domingo, ahí nosotros tenemos que sí o sí salir. Y hay otro texto que ella dice en Conflicto de los Ciclos, y cuando ella dice, cuando el decreto dice, puede decir, Jaime, puede hablar. Cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos, suspenda la protección y las garantías del gobierno y los abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. Entonces, ella habla de este segundo señal. Cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes contra los mandamientos de Dios
Entonces, este es el momento cuando los que no pudieron salir antes, ahí tienen que salir en este momento. El deber en fase del tiempo de angustia. Sigue ella hablando. Vi que si algunos... Jaime, por favor. Sí, un segundo. ¿Se encontrado? Entonces, yo voy a leer. Vi que si alguno se aferraba a sus propiedades y no preguntaba al Señor en qué constituía su deber, Él no se lo hará reconocer y les permitirá conservar sus propiedades. Pero en el tiempo de angustias, estas se levantará delante de ellos como una montaña para aplastarlos. Y ellos tratarán de deshacerse de ellas, pero no podrá. Pero si ellos desean que les enseñe, Él les hará saber en tiempo de necesidad cuándo, en cuánto debe vender. Este tema es un tema conocido de nosotros. Cuando ella dice, cuando nosotros tenemos que deshacer de las propiedades, sea la iglesia, sea miembro de iglesia, porque si en este tiempo no hubiera preocupación de nuestra parte, seguramente que eso nos aplastará. La ciudad de Sodoma y Gomorra desafiaron a Dios y por esta razón fueron destruidas. Fue un desafío y lo que vemos hoy en las grandes ciudades es justamente esto. Las ciudades están desafiando a Dios. Y es tremendo, mis hermanos. Conviví en una ciudad donde la gente desafía directamente a Dios. Génesis dice que el ángel tomó a Lot, a su esposa, y en las manos y lo sacó fuera de la ciudad. O puso para fuera de la ciudad. Génesis 19, versículo 16. Jaime, ¿estás ahí? ¿Puede leer el texto? Los ángeles. Dice lo siguiente. Los ángeles de misericordia apresuraron a Lot y a su esposa y a sus hijas, tomándolos de las manos. Si Lot se hubiese apresurado tal como el Señor lo deseaba, su esposa no habría convertido en una estatua de sal. Lot adolecía de un marcado espíritu de dilatación. No seamos como él era. La misma voz que amonestó a Lot a la que saliese de Sodoma, no, nos ruega salir del medio de ellos. Apartaos y no toquéis lo inmundo. Aquellos que obedezcan esta demostración encontrará un refugio. Queridos hermanos, Lot no entendió el momento de abandonar la ciudad y los ángeles lo sacaron de la ciudad. Así fue. Pero ¿cómo fue la vida de Lot? O sea, él podría, sí, haber salido antes, pero no salió. Él dejó para salir el decreto, porque esta historia de Lot está relacionada al decreto del gobierno contra la iglesia. Entonces,
en este momento, él tuvo que salir a las prisas, sacado por el ángel. Pero ¿cuál fue el resultado? La esposa se perdió. Escápate por tu vida y ve allí a la montaña para no perecer. Fue el mensaje del ángel. El lugar de refugio señalado por el ángel fue la montaña. Lot tardó demasiado y le costó la vida de su esposa y casi la vida de sus hijas. Muchos podrían decir, en el momento adecuado, mire, ¿será? ¿Y será que te arriesgarás? Estamos listos para el campo en este momento. Si nunca vivimos en ese entorno, ¿no sería más factible, en este caso, adaptarse al campo que desesperarse sin saber para dónde y cómo vamos a vivir en una vida en el campo? Entonces, hermanos, esto es una cuestión muy seria, porque nosotros estamos acostumbrados con la comodidad de la ciudad. Y la gente, muchos, no le gusta del campo porque no proporciona la comodidad que proporciona la ciudad. Y cuando tenemos que salir a las prisas, como fue con Job, ¿será que nosotros estamos preparados para vivir en el campo? Si nunca allí tuvimos, si nunca nosotros allí moramos. Entonces es muy serio este mensaje. Para la salida de las ciudades hay un proceso. Dice de grandes a pequeños pueblos y aldeas y finalmente a montañas, lugares solitarios de la tierra. Entonces el proceso es de arriba para abajo, de las grandes ciudades para las pequeñas ciudades, las aldeas y al final las montañas y los lugares más solitarios de la tierra. Lot esperó el decreto en su día y vio lo que sucedió. Parte de su familia pereció. Podría ser diferente si escuchara el consejo de Dios. Podría. ¿Desde cuándo Dios está hablando para abandonar las grandes ciudades? ¿Desde cuándo, hermanos? Mucho antes de 1900. El cerco de Jerusalén es un símbolo del decreto dominical. Cuando veas a Jerusalén sitiada, sale deprisa. El año 66, la destrucción de Jerusalén por el ejército romano fue una advertencia para el pueblo de Dios. Lucas 21, 20 y 21. Si es un escape, la gente tiene que irse. ¿Y dónde van? El llamado de Dios es oírse temprano y no ir apresuradamente. Es mucho más fácil cuando nosotros planeamos las cosas. Pero cuando tenemos que salir las prisas, ¿cómo es posible? Si no hubo una adaptación de nuestras vidas, de nuestros hijos, de nuestras familias para vivir en el campo. Una y otra vez dice la sierva de Dios en mensaje selecto, tomo 2. Jaime, ¿está por ahí? Una y otra vez el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo, donde pudieran cultivar sus propias provisiones,
porque en el futuro el problema de comprar y vender será muy serio. Ahora deberíamos prestar atención a las instrucciones que se nos ha dado vez tras vez. Salid de las ciudades e id a los distritos rurales, donde las cosas no estén apiñadas unas al lado de otras, y donde estaréis libres de interferencia de los enemigos. Queridos hermanos, este es un mensaje que no es nuevo. Es un mensaje antiguo. Pero el mensaje es lo mismo. Pero hay una repetición, siempre una repetición. Y ella dice, ahora deberíamos prestar atención. Atención a qué? A la instrucción que nos ha dado vez tras vez. O sea, el Señor continúe hablando con nosotros. Pero en tu iglesia, mis queridos hermanos, ¿qué porcentaje de hermanos hay que tienen el deseo de vivir en el campo? Que tienen el plan de vivir en el campo. Entonces vemos que nosotros hablamos del tiempo del fin, que estamos en los últimos días, pero y la parte que habla que nosotros tenemos que ir a vivir en el campo. Dice ella, de los 4 que fueron, solo uno se salvó. O sea, un porcentaje muy pequeño. No había tiempo para que las ciudades dejaran los corazones de las hijas de Lot. La ciudad estaba tan impregnada en sus corazones que ellas no abandonó tan fácil. O sea, ella salió de la ciudad, pero la ciudad no salió de ellas. Es arriesgado abandonar las ciudades en el último minuto de vida. Dios quiere prepararnos como lo hizo con Moisés, 40 años en el desierto. Jesús, 30 años en la profesión de carpintería. José en Egipto. Juan Bautista en el desierto. Elías en las montañas. Lot le dijo que escapara por tu vida. Y lo llevaron rápidamente. Y lo dijo al ángel. Job entonces dijo al ángel, no tengo forma de ir a la montaña. Porque él suplicó el ángel para quedar en la ciudad. Porque él no estaba preparado para vivir fuera de la ciudad. Él no se preparó. Fue a un pequeño pueblo llamado Zoar. ¿Y por qué pidió para vivir en esa ciudad? Porque él no estaba acostumbrado a vivir en el campo. Debido a que no estaba preparado para escapar, viviendo en las montañas, estaba acostumbrado con la comodidad de la ciudad. Desde Zoar fue a las colinas y allí él vivió con las hijas en las cuevas. ¿Estaba él preparado para esto? No. ¿Por qué? Porque no hizo provisiones. Y si se hubiera preparado, no habría tenido esta vida tan sufrida. Imagina ustedes la vida sufrida que vivió este hombre. No había cualquier comodidad. Y no estaba preparado para eso. Y dice la sierva de Dios, Patriarcas y Profetas, na página 165. Jaime, por favor. Qué terrible. Qué terribles fueron las consecuencias
que siguieron a un solo paso imprudente. Cuando Lot se estableció en Sodoma, estaba completamente decidido a abstenerse de la impiedad y a mandar a su casa después de sí, que obedeciera a Dios, pero fracasó rotundamente. Las corruptoras influencias que le rodearon afectaron su propia fe, y la unión de sus hijas con los habitantes de Sodoma vinculó hasta cierto punto sus intereses con el de ellos. El resultado está ante nosotros. Muchos continúan cometiendo un error semejante cuando buscan dónde establecerse. Miran las ventajas temporales que pueden obtener antes que las influencias morales y sociales que los rodean a ellos y a sus familias, con la esperanza de alcanzar mayor prosperidad. Queridos hermanos, yo tengo una pregunta. De acuerdo a vuestro conocimiento, ¿cuál es la diferencia de Sodoma y Gomorra para la ciudad que vives? ¿Cuál es la diferencia? Y cuando la sierva de Dios dice que Lot estableció en esta ciudad, fracasó rotundamente, dice la sierva de Dios. Y ella hace una aplicación de la vida de él para la vida de muchas familias que viven en la ciudad. Muchos continúan cometiendo un error semejante. Porque nosotros, en vez de salir de la ciudad, nosotros fixamos nuestra residencia en la ciudad. Y queridos, cuando los Estados Unidos imponen las leyes dominicales nacionales, esta es la señal para abandonar las grandes ciudades. Con la firma del decreto de muerte, es para abandonar pequeños pueblos. O sea, cuando imponer la ley dominical nacional en los Estados Unidos, este es el momento que el pueblo de Dios tiene que salir de las grandes ciudades. Cuando firmar el decreto de muerte, este es el momento que el pueblo de Dios tiene que salir de las pequeñas y dos pueblos chiquitos. Y vamos a escuchar ese texto que ella dice de 1903. Dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades, que aquellos que deseen salir de ellas no podrán hacerlo. Debemos estar preparados para estos acontecimientos. Esta es la luz que el cielo me ha dado. Queridos hermanos, en 1903, o sea, nosotros creemos en esta profeta, creemos en los escritos, que no fue solamente uno, fueron varios. Hay incluso un libreto que es dedicado solamente a esto. Entonces, ¿qué vemos aquí? Una admoestación para el pueblo de Dios, para no quedar en las grandes ciudades. Mis queridos hermanos, es un apelo que Dios nos hace como pueblo. Debemos pensar, no debemos esperar hasta que la ley que será puesta por los Estados Unidos venga para tomar la decisión. Quizás esta decisión será muy tarde. ¿Por qué?
Porque nosotros no podemos vender tan rápido, deshacer tan rápido y buscar un lugar tan rápido para salir fuera de la ciudad. Entonces nosotros tenemos que pensar en esto, hermanos. Es un mensaje de Dios para su pueblo. Y es triste porque la ciudad debería tener menos hermanos y más hermanos en los campos. Pero es el contrario. Hay pocos hermanos en el campo y muchos hermanos en las ciudades. Y ahí, ¿cuáles son los desventajas que nosotros tenemos en la ciudad? Nosotros estamos aquí. Muchos ya se pasaron de los 40 días confinados en sus casas. Otros todavía siguen. Otro está saliendo a los pocos. La pregunta es, ¿la gente que vive en el campo tiene esa preocupación? Así, son muchos males que vendrán. Por eso, queridos hermanos, antes de 1900, la sierva de Dios trajo estos mensajes de apelación. ¿Y cuánto tiempo más ignorará su pueblo estos mensajes? La gran mayoría del pueblo de Dios debe estar en el campo. El pequeño pueblo fuera de la ciudad. Y vemos que así el pueblo de Dios puede estar libre de muchos males de la ciudad. Mira lo fácil que fue cerrar las personas dentro de sus propias casas. Vean, mis hermanos, si hoy, por cuenta de un virus, la gente quedó de rodilla y quedó cerrada dentro de sus casas, ¿cómo será el decreto? ¿Cómo será en estas leyes que serán tan rígidas? Que nosotros no tenemos más apoyo de los vecinos, de los amigos, solamente de Dios. Mis queridos hermanos, yo quiero les decir que debemos usar del equilibrio. Es necesario el equilibrio porque la misión de difundir el evangelio a todo el mundo pertenece a la iglesia de Dios. Pero no todos podrán estar en el campo. Pero una minoría debería ser los responsables para vivir en la ciudad y predicar el evangelio. Y ahí está todos nosotros como pastores. Seremos los últimos a salir de las ciudades. ¿Por qué? Porque tenemos una misión dentro de las ciudades. Vean la necesidad de apresurarse a fin de tener todas las cosas dispuestas para la crisis, dice la sierva de Dios. Hay una necesidad, sí. Dice la palabra del Señor, Salmo 101, versículo 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que esté conmigo. El que anduviere en el camino de la perfección, este me servirá. Queridos, el Señor te ama. Sus ojos están volvidos para los fieles. Pero te acuerdas, mis queridos, que nosotros no podemos ignorar el mensaje del Señor para salir de las grandes ciudades. Y Salmos 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
Queridos, las leyes dominicales, lo que está por venir, não deve nos tomar de surpresa e tampouco nos assustar. Pero devemos usar esse tempo de graça. Todavia, quando o exército de Roma não sitiar a cidade para hacer planes de salir de ella. Porque assim temos o plan para el preparo. Queridos, que Deus nos bendiga, nos fortaleça, nos dê sabedoria para tomar as decisões não precipitadas, pero com a ajuda e a direção do cielo. Em nome de Jesus. Amém. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastora Adalicio. Así que todos tenemos que ir en el campo cuanto antes. Amém. Bien, no sé, ¿puede hacer una oración, por favor, para cerrar este momento? Podemos. Oras, por favor. Querido Padre Celestial, delante de ti queremos te agradecer todas las bendiciones. Señor, queremos disfrutar de todas las bendiciones que tiene para tu pueblo. Pero nosotros necesitamos estar dentro de las condiciones para recibir estas bendiciones. Queremos te agradecer por los mensajes que nosotros tuvimos el día de hoy. Y pedir que tú puedas nos bendecir con la abundancia del Espíritu Santo. Permita, Dios, que los mensajes que tienes para nosotros podamos aprovechar este momento y llevar en consideración y nos preparar para el encuentro contigo. Hasta que llegue este momento, nosotros tenemos muchas luchas en adelante. Pero Dios, tú sabes que en las ciudades, en las grandes ciudades en especial, el pueblo que ahí vive sufrirá mucho más. Oh Dios, ayúdanos, perdónanos y permita que el Espíritu Santo pueda trabajar en nuestra mente para poder tener en cuenta estos mensajes. Bendiga tu pueblo en todo este mundo. En nombre de Jesús. Amén. Amén.